Saludos desde La Habana, Cuba. Nuestro canal internacional nos pone en red. Hoy estaremos hablando sobre la necesidad de rescatar una cultura de paz. Las guerras han sacudido a la humanidad durante toda su historia. De sus causas y consecuencias, así como de cómo eliminar este flagelo, estaremos hoy pensando en red. Hiroshima, Nagasaki, dos ciudades que pasaron a la historia como la terrible demostración de la insensibilidad ante la vida. El siglo XX vivió dos guerras mundiales con una cifra espeluznante de muertes. Con su final surgieron los movimientos en muchísimos países en aras de una paz verdadera, pero a pesar de sus esfuerzos, aún no han logrado detener la locura de la guerra. Ya estamos en red. En un enlace entre varios países conversaremos con destacadas personalidades del mundo intelectual. América Latina tenía una incidencia muy fuerte y muy presente allí en los diálogos de paz para poner fin, digamos, a un conflicto armado que lleva ya 5 décadas. No solamente Cuba, que ha formado parte, cobijado en principio de los diálogos, sino que ha acompañado allí de una forma muy fuerte ese acercamiento entre el gobierno y la insurgencia colombiana, sino también Venezuela y Ecuador, que son países acompañantes, y también UNASUR, ¿no?, que participa de una forma muy activa allí en ese, diría yo, el último gran foco de conflicto abierto. Todos estos tipos de integración, hay muchas cosas positivas que ayudan a la paz. Yo quería destacar dos, porque hay muchos. Uno es, tenemos por la primera vez un paso en contra del mundo unipolar dirigido por Estados Unidos, el país más agresivo en la historia, el país que más que todos los otros países es realmente contra el paz. Porque América Latina es un continente que está amenazado, es un continente que ha sufrido numerosas invasiones a lo largo del siglo XX, ha sido objeto de sabotajes, es objeto de bloqueos, el caso de Cuba, por ejemplo, es objeto de campañas de terrorismo mediático, todo lo cual hace que sea absolutamente imprescindible contar con una articulación. América Latina sigue viviendo una serie de agresiones imperialistas. Seguimos contando con alrededor actualmente de unas 80 bases militares de los Estados Unidos en territorio nuestro americano, especialmente rodeando Brasil, la Amazonía y sus recursos naturales. Seguimos teniendo golpes de Estado, más duros, más blandos, los definamos como queramos, pero seguimos sufriendo, por desgracia, golpes contra los gobiernos populares. Y en la medida que nosotros vivamos en un ambiente de paz, de concordia, de respeto, porque no puede haber paz y hay que remitirse a Juárez si no se respeta nuestra soberanía, nuestros derechos. Yo creo que se propicia el desarrollo, se propicia el intercambio, se propicia el fomento de los valores y el mejoramiento humano. Yo creo que la paz es imprescindible para alcanzar lo que nosotros nos proponemos, pero sobre esa base de respeto. أعتقد أنه نحن كرجال نبحث عن السلام لأننا نبحث عن الأمان، ليس نبحث عن السلام هكذا كطوبوية وشعارات رنانة، لأننا نبحث عن الأمان لمجتمعاتنا وعن التنمية العادلة. نحن نواجه خصما يعني لدودا شرسا قويا، وليس لنا من خيار إلا أن نواجهه من أجل تحقيق هذا السلام، ولكن نقول بكل صراحة. En ese contexto, pues más que nunca, efectivamente hay que poner por delante la reivindicación de la paz, la solución de los conflictos por la vía política y no por la vía militar. Poner por delante los valores humanos de tolerancia, de comprensión, de entendimiento, de solidaridad y cooperación sobre lo que significa el mundo destructivo de la guerra. Esa tierra arrasada por una guerra
y esa humanidad que ya no tiene, que pelean por un poquito de gasolina o que pelean por un poquito de agua porque todo se acabó, todo se destruyó, que es un destino posible si seguimos por donde vamos, ¿no? Yo pienso que no, que antes de llegar a ese extremo, quiero creer que la humanidad se llamará cuento y podremos salvar el mundo sin llegar a esa catástrofe. Para el debate, la pregunta inicial, ¿es posible una cultura de paz en el mundo? Yo pienso que sí, pienso que es posible hablar y es necesario hablar de una cultura de paz. Bueno, si la red nace precisamente era en esa necesidad, ¿no?, de qué podemos hacer, se preguntaba el comandante Chávez ante una pregunta de don Pablo González Casanova en Caracas en diciembre de 2004, qué podemos hacer precisamente para defender a la humanidad ante las numerosas agresiones que sufren. Yo pienso que sí, y sobre todo tenemos con los resultados de integración ahora, 10 años después, tenemos una base muy importante para promover el paz en América del Sur, en el Caribe, en todas las regiones del mundo. Porque América Latina es un continente que está amenazado. Es un continente que ha sufrido numerosas invasiones a lo largo del siglo XX, ha sido objeto de sabotajes, es objeto de bloqueos, el caso de Cuba, por ejemplo, es objeto de campañas de terrorismo mediático, todo lo cual hace que sea absolutamente imprescindible contar con una articulación. En realidad, la cultura que está imperando es una cultura de guerra. Es decir, y cuando digo cultura estoy pensando en todo lo que el hombre hace para transformarse, para transformar la realidad, y la guerra, y la tecnología para la guerra forma parte también de la cultura. عندما نراجع تركيبة النظام الدولي الحالي وخصوصا منه الأطراف والدول الكبرى التي تهيمن وتمتلك القرار الدولي، فنجدها في الأساس هي قائمة أصلا على الهيمنة، قائمة على الحروب. هذه الدول العظمى الذي يتحكم فيها ليس رجال السلام هم الذين يتحكمون في القرار، وليست الجمعيات الخيرية ولا المؤسسات الدينية المتسامحة. الذي يتحكم في أصحاب القرار شركات السلاح، شركات النفط والهيمنة، وبالتالي شركات النهب. Es conocido por todos que estamos viviendo en un mundo cada vez más convulsionado, se reproducen cada vez más y con más intensidad diferentes focos de conflicto a lo largo del mundo, no solamente en Medio Oriente o en África, sino también en hechos recientes. El conflicto ha llegado con fuerza nada más y nada menos que en París, en la cuna de la civilización, en el corazón de la Europa. No fue cierto que la caída del muro de Berlín significara ni el fin de los muros ni el fin de las guerras, todo lo contrario, han proliferado guerras de muchas maneras, pero que son guerras fundamentalmente del capital por territorios, recursos naturales, control de los circuitos para tener acceso, abrir mercados a sus productos. Estamos en esa guerra. Lo que domina, la preocupación fundamental parece ser hoy en día de los centros de poder, pues mantener la guerra como principio, como norma, y estimular precisamente todo aquello que puede conducir a la guerra, estimular incluso a través de la cultura las pasiones en lugar de la reflexión, estimular a través de la cultura no el sentimiento, no el desarrollo intelectual, no el acercamiento a la poesía, sino el disfrute de las pasiones por encima de todo. عندما يتحكم هؤلاء في القرار، وكيف يتحكمون في القرار؟ هم الذين يتحكمون في الانتخابات، هم الذين يتحكمون في المافيات وفي اللوبيات، هم الذين يتحكمون في توجيه صناديق الاقتراع، هم الذين يتحكمون في وسائل الإعلام الكبرى. هؤلاء هم أنفسهم عندما يتحكمون في القرار بشكل غير مباشر وبشكل غير مباشر، فكيف يمكن أن يؤدوا إلى السلام؟ ¿Es posible una cultura de paz? Que es la primera pregunta, en la medida en que nosotros tomemos conciencia de esa realidad y que el mundo, no solo los intelectuales, sino en general la humanidad,
decida enfrentar la guerra de todas las maneras posibles. El hombre, la mujer, la sociedad, la humanidad, yo pienso que no tiene vocación de suicida. Al final, la inteligencia, la coherencia, la capacidad humana se tiene que imponer. En ese contexto, pues más que nunca, efectivamente hay que poner por delante la reivindicación de la paz, la solución de los conflictos por la vía política y no por la vía militar. Poner por delante los valores humanos de tolerancia, de comprensión, de entendimiento, de solidaridad y cooperación sobre lo que significa el mundo destructivo de la guerra. Todos estos tipos de integración, hay muchas cosas positivas que ayudan a la paz. Yo quería destacar dos, porque hay muchos. Uno es, tenemos por la primera vez un paso en contra del mundo unipolar dirigido por Estados Unidos, el país más agresivo en la historia, el país que más que todos los otros países es realmente contra el paz. Por ejemplo, ahora la CELAC y ALBA tienen relaciones muy buenas con Rusia, con Irán y con China, entre otros. Entonces, por suerte, los Estados Unidos tienen que seguir su política, pero en un espacio más restringido. Una manera de ganar la guerra es evitarla. Y en la medida que nosotros vivamos en un ambiente de paz, de concordia, de respeto, porque no puede haber paz y hay que arremetirse a Juárez si no se respeta nuestra soberanía, nuestros derechos. Yo creo que se propicia el desarrollo, se propicia el intercambio, se propicia el fomento de los valores y el mejoramiento humano. Es decir, yo creo que la paz es imprescindible para alcanzar lo que nosotros nos proponemos, pero sobre esa base de respeto. Hay otro, en mi opinión, otro punto muy importante, el establecimiento de Telesur es muy importante. Telesur, basado en Caracas, pero con relaciones, trabajando con Cuba Televisión y otros, con periodistas de varios países, no solamente de ALBA, de fuera de ALBA también, como Argentina y Uruguay. Y este tipo de medio alternativa de Telesur es muy importante, es una contribución importantísima contra la guerra, en favor de la paz, en favor de los países del mundo. Entonces, Telesur tiene documentales excelentes sobre Medio Oriente, sobre Venezuela, sobre Argentina y todo el mundo. Y también el funcionamiento, contra el funcionamiento de los Estados Unidos. Cómo funciona los Estados Unidos en contra de la paz y cómo los pueblos del mundo tienen todo el derecho y el deber para luchar para la paz, no solamente sobre este continente, pero en el mundo entero. Los señores de la guerra han revuelto un avispero y han creado unos monstruos que incluso están más allá de sus propias expectativas. Y eso, pues, el mundo lo va, y muchos inocentes lo van a estar pagando, ¿no? Pero yo creo que a pesar de eso, la humanidad está en capacidad de salvarse a sí misma y tiene que hacerlo. Yo sí confío en eso, yo creo en eso. Somos americanos, somos hermanos, señores,
América Latina efectivamente es hoy por hoy un territorio de paz, está digamos, entrando en su fase final uno de los últimos grandes conflictos en la región, que son el conflicto armado en Colombia. Hemos apostado por el diálogo, porque excusas ha habido para que este continente y para que esa vocación de paz se rompiera. Excusas se han dado con Venezuela, se ha dado con Bolivia, bueno, con Cuba ya era tradición de que se dieran esas excusas, de que pudiera crearse un conflicto, de que pudiera... Pero la voluntad de quienes han estado al frente, de quienes han tenido la posibilidad de decidir, han apostado por el diálogo. Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalosa, samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas. América Latina sigue viviendo una serie de agresiones imperialistas. Seguimos contando con alrededor actualmente de unas 80 bases militares de los Estados Unidos en territorio nuestro americano, especialmente rodeando Brasil, la Amazonía y sus recursos naturales. Seguimos teniendo golpes de Estado y en ese sentido creo que es muy importante esa apuesta decidida por la paz, y yo creo que también ese eje de la red nos evoca a comprometernos, yo creo que fuertemente, con la paz en Colombia. Creo que es parte de la construcción de este proyecto nuestroamericano, de este proyecto emancipador, una paz con justicia social, una paz con la participación política de la insurgencia, pero que debe ser parte de la construcción de este proyecto político, y precisamente aquí en La Habana, pues, actor relevante de este proceso de paz que se está llevando a cabo. América Latina tenía una incidencia muy fuerte y muy presente allí en los diálogos de paz para poner fin, digamos, a un conflicto armado que lleva ya 5 décadas. No solamente Cuba, que ha formado parte, cobijado en principio de los diálogos, sino que ha acompañado allí de una forma muy fuerte ese acercamiento entre el gobierno y la insurgencia colombiana, sino también Venezuela y Ecuador, que son países acompañantes, y también UNASUR, ¿no?, que participa de una forma muy activa allí en ese, diría yo, el último gran foco de conflicto abierto, donde podremos reconocernos ya así frente a un mundo cada vez más convulsionado y belicoso, que somos, digamos, aún con nuestras cuentas pendientes, aún con nuestros asuntos por resolver, pero somos básicamente un territorio de paz. Estimadas y estimados jefes de Estado y de Gobierno, proclamo solemnemente a América Latina y el Caribe como zona de paz. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Todos esos esfuerzos demuestran lo que yo te decía ahorita, que sí hay una voluntad. Por lo menos esta es una región, y los que dirigen en esta región son hombres que están, y mujeres que están apostando por el diálogo y que están apostando por la paz. Y eso es un ejemplo que podrían y que en algún momento tal vez sigan otras regiones del mundo para bien de la humanidad. Yo creo que el futuro tendrá que ser un mundo de paz también. Tienen que desaparecer muchas cosas. Tienen que desaparecer
por supuesto, la vocación de la guerra tiene que desaparecer y por lo tanto, para que eso ocurra, tienen que desaparecer los señores de la guerra. هم يريدون الحروب في العالم من أجل أن يبيعوا أسلحتهم، هم يريدون إفقار الناس من أجل أن يهيمنوا عليهم ويشرعوا لهذا الاحتلال، هم يريدون التقسيم والتفتيت، تقسيم المجتمعات والتفتيت العرقي والطائفي والتمزيق النسيج الاجتماعي الآمن، هم يريدون كل هذا الأمر ويشتغلون من أجله، حتى من رفعوا شعارات السلام والأمان هم يريدونه حتى يبقوا على هيمنتهم. حتى منظمة الأمم المتحدة التي يفترض بأنها المنظمة الأسمى والأعلى شأنا في العالم من أجل خدمة السلام، هذه المنظمة العالمية في حد ذاتها من يتحكم فيها؟ يتحكم فيها أصحاب القرار. من أصحاب القرار؟ هم أصحاب هذه الدول العظمى المهيمن عليها أصلا من قبل شركات السلاح والرأسمالية المتوحشة وغير ذلك. لذا لم نحقق السلام في esa tierra arrasada por una guerra y esa humanidad que ya no tiene, que pelean por un poquito de gasolina o que pelean por un poquito de agua porque todo se acabó, todo se destruyó, que es un destino posible si seguimos por donde vamos, ¿no? Yo pienso que no, que antes de llegar a ese extremo, quiero creer que la humanidad se llamará cuento y podremos salvar el mundo sin llegar a esa catástrofe. أعتقد أنه نحن كرجال نبحث عن السلام لأننا نبحث عن الأمان، ليس نبحث عن السلام هكذا كطوبوية وشعارات رنانة، لأننا نبحث عن الأمان لمجتمعاتنا وعن التنمية العادلة. نحن نواجه خصما يعني لدودا شرسا قويا، وليس لنا من خيار إلا أن نواجهه من أجل تحقيق هذا السلام. ولكن نقول بكل صراحة هذه معركة طويلة الأمد، ولكن مدى طولها بمدى وجود الإنسانية. طالما الإنسان على الأرض فإن هذه المعركة مستمرة. Voy pateando la basura del vivir, intentando hacer la ruta más feliz. El cansancio de las cosas que aprendí vuelve a ponerme en el deseo de seguir. Gracias a la vida que tanto me dio, no obstante, necesito el dinero, el oxígeno de la tranquilidad. Cuesta carísimo y sigue injusta la igualdad. Revolucionadamente yo diría, sexualísimas verdades te daría, descartándola solícitamente, adivinándose precioso todavía. Pero alto al fuego, déjenme salir. Fuego de odio, fuego de puta maldad, fuego prendiéndole fuego a la verdad. Tanta lágrima de la gente, no solo de los que no tienen nada, miseria y destrucción. Impositivamente, muerte, muerte, muerte sin razón. Alto al fuego, alto al fuego. Una eternidad viviendo de morir, un espejo de cadáveres sin fin. Bienaventurados todos aquellos que aprendieron a llorar, porque así de ellos será el reino de la fe, de la esperanza, el reino de la caridad.
La convivencia pacífica entre los pueblos y estados es imprescindible para lograr ese mundo que añoramos. No es posible la defensa de la humanidad mientras siga prevaleciendo el lenguaje de las armas. Sobre este tema continuaremos en próximos espacios, porque de lo que usted puede estar seguro es que ya estamos pensando en red.